Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 25 de enero, martes de la tercera semana del tiempo ordinario, fiesta de la conversión de San Pablo Apóstol. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día en que celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo Apóstol, oramos de manera especial por esa unidad de los cristianos, como lo hemos venido haciendo durante los últimos 8 días. Y en la lectura de esta fiesta vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos 3 al 16. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres, y estaba tan lleno de celo por las cosas de Dios como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte al camino cristiano, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: Levántate y vete a Damasco. Allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí, un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme. Se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y reconoce que Jesús es el Señor, y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios. Es verdaderamente precioso en esta celebración de la fiesta de la conversión de San Pablo oír de la boca, digámoslo así, de San Pablo esa conversión que se nos cuenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 22, es decir, bastante avanzados en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que en esencia lo podemos dividir tradicionalmente en dos partes, todo el libro, ¿no? La primera mitad, una mitad dedicada a esa predicación sobre todo de Pedro, y después otra mitad dedicada a esa predicación, a esa labor de San Pablo. Lo que estamos escuchando no es el inicio de la predicación de San Pablo, sino cómo San Pablo, al ser aprisionado, tomado preso, cuenta efectivamente al pueblo lo que le ha sucedido. Yo soy judío,
y nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén. Esta es la introducción que hace San Pablo para contar su conversión. Y fui alumno, recibí la formación, fui alumno de Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? Gamaliel era un fariseo sumamente conocido, el fariseo en ese momento más respetado como profesor de los fariseos. Es decir, que cuando pensamos en San Pablo, ¿en qué estamos pensando? En un fariseo. Cuando escuchamos al Señor ser tan duro en las Escrituras contra los fariseos, de hablarles con tanta dureza, ustedes, hipócritas, fariseos, le está hablando también a Pablo. Pero eso no significa que alguno quede excluido en el anuncio de la buena nueva. Y San Pablo demuestra esto. Demuestra cómo el Señor va a decir la verdad y va a decir las cosas y va a llamar a las cosas por su nombre, pero no excluyendo absolutamente a nadie. Esto lo está diciendo San Pablo además para que vean que efectivamente no es que él ha salido de la nada. No, él es judío, pertenece al pueblo judío y además se ha formado como fariseo con nada menos que Gamaliel y ha aprendido a observar en todo el rigor de la ley de nuestros padres y lleno de celo por las cosas de Dios como ustedes están ahora. Lleno de celo. ¿Qué me ha movido? Yo he aprendido la ley de nuestros padres. Y no es que la rechazo, no es que la he votado, no es que he cambiado. No, la conozco la ley, porque lo están acusando a Pablo, obviamente, de ir contra esa ley. ¿Qué hice movido por ese celo? Perseguí a muerte al camino cristiano. Aquí hay dos cosas bien interesantes. En primer lugar, cómo persigue a muerte. El cristianismo efectivamente empieza a ser perseguido desde muy temprano. Antes de la conversión de San Pablo ya se lo persigue a muerte. Y esa es la historia del cristianismo. El cristianismo siempre será perseguido de una u otra forma, porque el anuncio del reino al final al mundo no le gusta y el demonio siempre estará atrás. ¿Para qué? Para justamente quitar ese anuncio del reino. Perseguí a muerte. ¿Pero qué? ¿A qué perseguí a muerte? El camino cristiano. Esto es importante, ¿por qué? Porque la primera manera de llamar al cristianismo fue justamente el camino cristiano. La concepción de que la vida del cristiano es un camino siempre ha estado presente en la Iglesia. Por eso es que cuando una persona cree que ya le basta con ser católico, con haber sido bautizado, con haber recibido los sacramentos. Cuando tú te topas, por ejemplo, con esas personas, no, yo fui a colegio católico 12 años, yo estaba con las monjas, yo estaba con los curas, yo fui monaguillo y no sé qué. Hermano, era el inicio del camino. ¿Seguiste caminando? ¿Seguiste caminando? Porque si no seguiste caminando, no interesa mucho. Más bien habla muy mal de ti. Habla de que no entendiste, esto es un camino. Cuando nosotros decimos camino, fíjate bien en lo que estamos diciendo. El camino llega hacia algún lugar. Esto no es simplemente la belleza de, ay, qué lindo es el camino. No, lo importante es el camino, andar en el camino. No, un camino está hecho por un punto de inicio y un punto final. No, que lo bonito es lo bello, es simplemente el camino. No te dejes llevar por un romanticismo tonto, ¿sí? Obviamente que ese camino está lleno de belleza. Obviamente que ese camino, pero lo importante no es caminar, lo importante es caminar hacia el final del camino, porque si no el camino no sirve para nada. El camino es aquello que me pone desde un punto inicial y me lleva hasta un punto final. ¿Cuál es el punto final del camino cristiano? La santidad. La santidad
que me da la vida eterna. ¿Cuál es el final del camino cristiano? Llegar al cielo. Si yo no tengo deseos de llegar al cielo, si yo no estoy mirando hacia el final del camino que es el cielo, entonces significa que nunca he caminado verdaderamente el camino del Señor. ¿Qué hice para perseguir a muerte este camino? Encadené y metí en la cárcel a hombres y mujeres. De esto lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y los ancianos, porque me dieron cartas para ir a Damasco a perseguir a los creyentes y traerlos presos a Jerusalén. Es decir, ¿cuál era el deseo del corazón de San Pablo? Ir hasta Damasco a apresar a aquellos cristianos que estaban en Damasco y llevarlos a Jerusalén. Y entonces comienza a contar lo que sucedió en ese camino de Damasco. A eso del mediodía me envolvió una gran luz venida del cielo, y caí por tierra y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿A quién perseguía? Perseguía el camino cristiano. Perseguir al camino cristiano es perseguir a Cristo. Fíjate qué preciosas son las palabras del Señor en este momento a Saulo. ¿Por qué? Porque son palabras que asumen la personificación de cada cristiano. Cada cristiano, ¿a quién representa? A Cristo. Es decir, si yo persigo a la iglesia, ¿a quién persigo? A Cristo. Si yo persigo a un solo cristiano, ¿a quién persigo? A Cristo. Ponlo ahora en positivo. ¿A quién represento yo entonces? Yo represento a Cristo. Yo soy un representante de Cristo si es que efectivamente me llamo y soy un cristiano, si soy un católico. Qué bonito es tener esta concepción. Qué bonito es tener verdaderamente esta concepción de nuestra vida. ¿Quién soy yo en este mundo? Yo soy un representante de Cristo, así como lo son todos mis hermanos. Pero yo estoy aquí para hacer las veces de Cristo, para imitar a Cristo. En eso consiste ese camino cristiano. El camino consiste en imitar a Cristo, en ser otro Cristo. ¿Por qué me persigues? Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. No estás persiguiendo a fulano, a sutano, a mengano. Me estás persiguiendo a mí. Fíjate además que esto es una aparición especial del Señor resucitado a Saulo de manera personal, ¿no? Es decir, me estás persiguiendo a mí. Bueno, si me estás persiguiendo a mí, aquí estoy. Es otra manera también de decir: me estás buscando a mí y yo voy a salir a tu encuentro. Por eso nosotros pedimos que los hombres, que las mujeres siempre lleven adelante esa búsqueda del Señor. Y qué bonito es efectivamente tener el anhelo de buscar al Señor siempre. Los que acompañaban a Saulo no escucharon la voz, pero sí vieron la luz. ¿Qué debo hacer, Señor? Levántate, primera orden. Siempre, en esa conversión, levántate. ¿Dónde empieza la conversión? Levántate. Levántate. El cristiano, ¿a qué está llamado? A levantarse permanentemente. Permanentemente. No a quedarse tirado. Levantarse. Levantarse. Levantarse siempre. Nosotros estamos en un camino de conversión diario, siempre estamos en conversión. Y qué bonito es saber que, bueno, ¿puedo caer en pecado? Sí. ¿Y qué voy a hacer? Levantarme. Siempre levantarme, esa es mi esperanza. Que aunque me venza el pecado, yo me voy a levantar en la misericordia de Dios. Vete a Damasco y ahí te dirán todo lo que tienes que hacer. Lo llevaron a Saulo a Damasco y ahí se aparece Ananías. Saulo, hermano, recobra la vista e inmediatamente Saulo recobró la vista y pudo verlo. El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conociera su voluntad.
vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. A cada uno de nosotros estas palabras nos tiene que llegar hondo, porque yo también soy el elegido de Dios. Yo también soy el elegido de Dios. No, a mí Dios no me ha elegido para nada. Mentira. Te ha dado la fe, te ha elegido. Te ha dado la fe, te ha elegido. ¿Para qué? Para ver al justo, para escuchar al justo, es decir, a Cristo. Para ver al justo y escuchar sus palabras e inmediatamente dar testimonio a todos los hombres. ¿Cuál es la misión de todo cristiano? Dar testimonio de Cristo. Pregúntatelo. Hoy, en este día de la fiesta de la conversión de San Pablo, pregúntatelo. ¿Yo estoy dando testimonio de Cristo al mundo? ¿Y ahora qué esperas? Levántate, de nuevo esa palabra preciosa, y recibe el bautismo. Reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Ahí empieza el camino. Ahí empieza el camino. El día que recibimos el bautizo, el día que hemos recibido el bautizo, hemos empezado verdaderamente ese camino en el Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. ¿En qué lugar del Evangelio de San Marcos estamos ubicados? Estamos ubicados en el capítulo 16, es decir, después de la resurrección del Señor. Y por eso el Evangelio inicia diciendo que Jesús se aparece a los 11. Recuerda qué bonito es a los 11. Ya han dejado de ser los 12. Volverán después a ser los 12. Pero en ese momento de la historia se han convertido en los 11. ¿Por qué? Porque Judas ha muerto, se ha suicidado. Y entonces ya no son los 12 apóstoles en ese momento, son los 11. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Esa es la misión. ¿Cuál es la misión que se le entrega a los apóstoles? ¿Cuál es la misión que se le entregó a los 11? ¿Y cuál es la misión que por esos 11 se nos entrega a cada uno de los que hemos recibido el bautizo? Prediquen el Evangelio a toda criatura. Ninguno de nosotros, ninguno puede excusarse ante esta misión. Ninguno. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. ¿Y a quién? A toda criatura. No podemos llenarnos de miramientos. No, es que yo hablo, pero hablo cuando estoy en un grupo, en no sé dónde, por aquí. A toda criatura. ¿Cuál es el modo de predicar el Evangelio? Hay muchos modos de predicar el Evangelio. Pero cuidado con quedarte con aquella idea que lamentablemente yo le tengo que escuchar a muchas personas. Yo predico con mi ejemplo. Sí, está muy bien. Es un tipo de predicación. De hecho, más que un tipo de predicación, es justamente el soporte de la predicación. Pero ten mucho cuidado de que ese yo predico con mi ejemplo sea yo nunca abro la boca. Yo nunca predico con la boca. Yo nunca hablo, nunca digo, nunca anuncio el Evangelio. Bueno, si yo nunca anuncio el Evangelio y predico con mi ejemplo, ¿cómo se va a enterar la gente de que ese ejemplo es el ejemplo de Cristo?
Ah, no, lo deducirán. No, 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 no. Prediquen, anuncien a quien, a toda criatura. Y de ahí la condición de salvación. El que crea y se bautice, ese se salvará. El que crea y se bautice. Fíjate por qué la Iglesia pone como prioridad el bautizo. ¿Por qué una persona no puede recibir los sacramentos si no ha recibido antes el bautizo? Yo quiero recibir la primera comunión. ¿Es bautizado o no? No, no, entonces hay que bautizarse. Antes de recibir cualquier sacramento, el bautizo. El otro día me pasaba una persona que querían que le den la unción de los enfermos porque estaba muy grave y se estaba muriendo. Y pregunto, bueno, pero esta persona es bautizada. No, no, no es bautizado. No, no puedo darle la unción. Habrá que preguntarle a la persona si quiere recibir el bautizo. Pero resulta que la persona ya está inconsciente. Entonces iremos a hacer oración. Pero no podemos darle el sacramento. Pues no podemos darle el bautizo si está inconsciente porque el bautizo no se puede dar en contra de la voluntad de la persona. Y si a lo largo de su vida no ha querido ser bautizada, entonces lo que nos está diciendo es eso, que su voluntad es no recibir el bautizo. Eso es lo que ha mostrado lógicamente su vida. La salvación nunca llega de una manera en que se viole la voluntad de la persona. Nunca. Qué importante es cuando uno quiere predicar el Evangelio, saber que las ideas de que no, es que yo no puedo hablar porque tengo que respetar a las personas y hay que ser tolerante y no sé qué, sí, muy bien, respeta, sé tolerante, todo lo que quieras, pero predica el Evangelio y entiende que el Evangelio se tiene que predicar y cada persona tiene que recibirlo. Yo no estoy faltando el respeto ni a la libertad de las personas. Todo el contrario. Los estoy invitando porque lo que hace el Señor es siempre darnos una invitación, extendernos la mano para invitarnos, nunca para obligarnos. El que se bautice se salvará. Y por eso la iglesia nos invita, lógicamente, a tener un enorme deseo porque las personas se bauticen. A mí me da mucha pena ver esas familias que son católicas, pero que cuando nace un hijo, cuando nace un nieto, cuando nace un bisnieto, no tienen urgencia ni apuro por bautizarlo. Y no tienen urgencia porque, no, lo que pasa es que muy pronto es que hay que preparar la fiesta, es que la familia tiene que reunirse. Todas estas excusas, ¿no? Oye, si yo estoy leyendo estas palabras, digo, todo aquel que se bautice se salvará. ¿Qué quiero yo para mi hijo? ¿Qué quiero yo para mi nieto? ¿Qué quiero yo para mis parientes y amigos? Que reciban el bautizo sin demora, sin excusas y sin convertir el bautizo en un evento superficial y de tonterías, como lamentablemente lo es para muchos. Para muchos. Oye, es impresionante la falta de fe y devoción que uno ve a veces en los bautizos, donde los papás y los padrinos y los abuelitos están más interesados en la foto del niño. ¿Dónde está? ¡Ay, el cuche, la agüita! Oye, no, eso no es el cuchi. No es un bañito para el niño lindo para que tomarle la foto. Es el bautizo que le da la salvación. Y cuando una persona participa con devoción en un bautizo, ¿cuánta gracia recibe? ¿Cuánta gracia del Señor recibe? En cambio, el que se resista a creer será condenado. El que recibe, acepta la invitación, ese será salvado. El que se resiste a creer, el que dice, no, yo no quiero creer. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo doy los medios de la salvación. Les entrego los medios de la salvación. Pero ¿quién los va a recibir? El que quiere.
El que quiere, porque esto es efectivamente voluntario. Es voluntario. El que quiere lo recibe. Y estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. Estos signos siguen presentes en la iglesia. Siguen presentes no solo en los sacerdotes, no solo en los obispos, sino que siguen presentes en todo fiel que se toma en serio aquella misión de bautizado de predicar. Qué bonito es desear efectivamente la sanación de los demás y pedirla. Saber que yo soy el testigo de Cristo llamado a dar luz al mundo. Y estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Es decir, aquellos que reciben verdaderamente el anuncio de la salvación y reciben la gracia de la salvación son fortalecidos con una gracia extraordinaria. ¿Cuántos católicos no son conscientes de la gracia que han recibido y de la gracia que pueden ofrecer? Qué bello es cuando una persona comienza verdaderamente a caminar el camino y descubre cómo el Señor le ha puesto en su boca esa capacidad de transmitir el Evangelio y pierde la vergüenza de transmitirlo y descubre que era capaz de hablar y de convencer a las personas, de hacer una invitación tan agradable que las personas querían vivir aquello. Pregúntate hoy, conversión de San Pablo apóstol, de ese Saulo que persiguió a muerte a la iglesia. Pregúntate, ¿yo he dado paso a que la gracia de Dios se manifieste? He vencido los miedos y las vergüenzas. He vencido los prejuicios. Señor, en esta fiesta de la conversión de San Pablo, conviérteme, cambia mi corazón, para que yo también pueda dar verdadero testimonio de ti. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.